Moore, ¿no? Pero bueno, Thoreau. También en español algunos profesores dicen Thoreau. A mí eso no me gusta. Thoreau. Bien. Como sabemos, vamos a empezar con un poco de antecedentes. Como sabemos, los colonos, pero los primeros habitantes, ¿no? Los primeros inmigrantes que llegan a América, que forman, digamos, un pueblo, eran en su mayoría puritanos, congregacionistas, que se oponían al calvinismo ortodoxo y querían ir a América para formar su sociedad, para escapar, sobre todo emigrantes de Gran Bretaña, algunos franceses que, sobre todo como Thoreau, la familia de Thoreau, emigran tras el edicto de Nantes, la revocación del edicto de Nantes, etcétera, ¿no? Entonces se forma realmente, la sociedad que se forma ahí es especialmente religiosa, ¿no? Tiene una variedad, pero hay una mayoría de puritanos y sobre todo opuestos al calvinismo. Entre sus bases intelectuales más fuertes está Petrus Ramus. Petrus Ramus no vivió en América, no recuerdo de dónde era. A lo mejor era francés o no sé. Da igual, eso no importa, lo cogen como base, lo toman como base, ¿de acuerdo? De su ideología, porque realmente lo que montan ellos es una nueva ideología, sobre todo en el centro así más intelectual que era Nueva Inglaterra, ¿no? El tema de Nueva Inglaterra, que es la zona de Massachusetts, creo que Nueva York y algún estado más, ¿no? La zona del noroeste, más o menos. Bien, enseguida llegan textos, sobre todo a los intelectuales más religiosos, que eran los que tenían acceso a esos textos, ¿no? De la ilustración europea. Llegan sobre todo Hobbes, Bacon, Newton, Locke, ¿no? Newton, entre otros, tiene mucha repercusión, pero también Hobbes es muy importante. Y se forma lo que es una ilustración americana, que dará pie a la independencia. Aunque después de que llegue la declaración de independencia y tal, digamos que la ilustración fracasa. No hay una fuerza, la ilustración americana no tiene tanta fuerza como para calar en la ideología puritana del momento, ¿no? Más o menos la ilustración en Europa también fracasa mucho, ¿no? Pero bueno, esto era porque no calaba con la religión. Ya en el siglo XVIII, todavía al principio del siglo XVIII, había una mayoría puritana, ¿no? Había una mayoría de puritanos que defendían el contrato social eclesiástico. El contrato social eclesiástico básicamente era que la sociedad estaba regida por unas normas, digamos, de corte político, pero también por la iglesia, pero no por iglesia, digamos, como institución, como en Occidente, sino la iglesia de la zona, ¿no? Iglesias en plural, ¿no? de cada zona, todo bajo la misma ideología, pero diferentes iglesias. Y al principio del siglo XVIII, aparece una corriente individualista con bastante fuerza, aunque fracasará también, que defendía el contrato de gracia, que era la relación directa con Dios, ¿no? Del individuo con Dios, ¿no? La revelación, ¿no? Todo esto. Mientras que los puritanos lo que defendían es que la iglesia es la que dicta. ¿Y por qué? Porque conoce el dictado de Dios y dicta al pueblo, a la gente, ¿no? Y ya está, no hay contacto directo con Dios. Entre estos individualistas surge una corriente que son las New Lights, las nuevas luces, de Jonathan Edwards, primera mitad del 18, que tienen bastante repercusión. Jonathan Edwards antes era puritano, después se hace individualista, trabaja con muchos autores occidentales, tal,
pero digamos que la corriente, aunque tiene mucha repercusión, y de hecho el individualismo sigue pegando muy fuerte en Estados Unidos y al final triunfa, la corriente del New Life no termina de cuajar, se juntan con otras corrientes individualistas, pero al final pierden lo que era la esencia de las New Life, ¿no? Pierden la fuerza. Hemos dicho que surge con la Ilustración esa idea de la independencia norteamericana. Con la independencia y toda la Ilustración y tal, se constituye, digamos, una teoría de la libertad que entre otros tenía como base pues afirmaciones como las de Hamilton, que es: todo hombre es un bribón que no tiene otro fin en sus acciones sino sus intereses privados. Es decir, esto a fin de cuentas lo que va a llevar es al liberalismo norteamericano, ¿no? Y se forma esto, que es una religión, desde el principio, ¿no? Al principio es una religión liberal que se opone al feudalismo. Por cierto, normalmente las citas van a estar en inglés, pero esta está en español porque no es mía, es de Snyder. Es de un libro que está en la bibliografía después, que es Historia de la Filosofía Norteamericana. Este está en la biblioteca aquí. Bueno, la tengo yo, pero ahora lo dejaré. Bien, en la religión liberal, que en principio era una cuestión más eclesiástica, no estaba tan difundida, era intelectual, a partir de Benjamin Franklin empieza a extenderse a la cultura popular. Y de hecho se expande hasta crear una conciencia, a la conciencia de que hay una sociedad sin clases, libre, de trabajo libre, de desarrollo individual, etc. Este desarrollo, que es, a fin de cuentas, es bastante individualista, lo que provoca es que surge un movimiento unitario. Un movimiento unitario, liderado entre otros por William Henry Channing, aparte de ser un movimiento religioso, puramente religioso, ¿no? Que rechaza la Trinidad, la revelación, la predestinación, lo que defiende es la libertad individual. Es decir, Dios, la Trinidad es más bien una herencia de una corriente muy general, pero el tema de la revelación y de la predestinación, sobre todo la predestinación, es muy importante la predestinación. Lo que viene a decir es, Dios no nos ha creado un destino para todos, no estamos destinados no tenemos un destino específico, somos libres, ¿no? Dios nos dota de libertad y alude más a la figura de Cristo como liberador y todo esto. Y da un discurso en 1819 que se llama Unitarian Christianity, cristianismo unitario, que la verdad es que pega muy fuerte. El discurso pega muy fuerte. Creo que no tengo ninguna cita aquí de él. No. Vale. Dentro de este unitarismo surge la primera figura que importante, porque aquí vamos a hablar de Thoreau, pero siempre va a estar presente Emerson. Emerson es un ministro unitario, pero llega un momento en el que él, que tiene una educación, la verdad, es muy culto, lee muchos autores occidentales, ¿no? Y llega un momento en el que se separa de la religión unitaria y empieza a decir cosas como esta, ¿no? Dice, bueno, esto sigue siendo un poco unitario, ¿no? Porque dice, me crees hijo de mis circunstancias, yo escojo mis circunstancias, ¿no? Sigue siendo, lo llamas el poder de las circunstancias, pero es mi poder. El trascendentalista adopta toda conexión con la doctrina espiritual, cree en el milagro, en la perpetua apertura de la mente humana a los nuevos influjos de la luz y poder, cree en la inspiración y en el éxtasis. Sigue muy a la par del unitarismo, pero aún así chirría un poco. Este no es el discurso más importante que da. Él tiene
no lo pongo después. Tiene un discurso, vamos a ver si lo digo aquí, no, vale. Él da un discurso en el 37 o 38, ¿será? ¿O es en el 39? No me acuerdo. Creo que era en el 39 o algo así. O el 38 o 39. Bueno, da igual. Da un discurso en la Facultad de Teología. Lo tendré puesto aquí. En el 38, sí. Él da un discurso en la Facultad de Teología en el que expone una espiritualidad basada en la intuición y el misticismo y una comunión con la naturaleza. Es decir, hasta aquí no había mucho problema, porque realmente el unitarismo defiende el Dios como unidad, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más panteísta, pero no termina de... Pero claro, aquí Emerson ya en ese discurso empieza a defender la predestinación. Y eso no cuaja con los unitarios. No cuaja del todo porque, claro, los unitarios tenían que criticar la predestinación para defender la libertad. ¿Y qué va a decir Emerson? La conducta de la vida se publica en el 60, pero el ensayo, digamos que es anterior, ¿no? Y tiene ensayos anteriores. Si hemos de afirmar el destino, no estamos menos obligados a afirmar la libertad, la significación del individuo, la grandeza del deber, el poder del carácter. Todos los hombres de éxito convienen en una cosa, que son causacionalistas. Creyeron que las cosas no sucedían debido al azar, sino por ley, que no existía un solo eslabón débil o roto en la cadena que une la primera con la última de las cosas. Es decir, que tenemos que aceptar que hay un destino, que hay una predestinación, pero no por eso vamos a ser menos libres, no por eso vamos a renunciar a dominar nuestro destino, a conocerlo y a controlarlo, ¿no? Y a ser dueños de nuestro destino y a generar nuestras circunstancias, como decía justamente antes en el otro fragmento, ¿no? Bien, esta corriente, este nuevo pensamiento de Emerson, él lo titula, él lo llama trascendentalismo, lo llama así, es su trascendentalismo, ¿no? Es más, defiende más un misticismo, una comunión con la naturaleza, la ley de la naturaleza se revela, no solo la conocemos, ¿no? Y publica un ensayo que es Naturaleza, en el 36, antes de su discurso, que ya empieza a exponer estos principios. Él básicamente lo que hacía era conferencias en templos, en iglesias y ese tipo de cosas, ¿no? Y es así como cobra importancia y realmente se hace con un entorno social, ¿no? Se mete en un entorno social muy favorable para él, conoce a muchos intelectuales y forma lo que se llama el Transcendental Club, primero con sus más conocidos suyos, después ya empieza a apuntarse más otros intelectuales, ¿no? Conforme él va dando charlas, va conociendo a gente, ¿no? Y digamos que hay una serie de personajes importantes de la época que se apuntan al Transcendental Club, ¿no? Que son más habituales, que son Henry Edge, o Hedge, no sé cómo se pronuncia, Amos Bronson Alcott, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller, Thoreau, obviamente. Channing era el sobrino del unitario, y Elizabeth Peabody, entre otros. Y luego hay unos más intelectuales que simpatizaban, por decirlo así, que son, por ejemplo, Walt Whitman, Melville, Carlyle y Dickens, por ejemplo. Hay muchos más, ¿no? Realmente tenía muchísimos contactos Emerson. Y empieza a publicar una revista que es El Dial, ¿no? La Esfera, ¿no? Que la editaba Elizabeth Peabody. La revista no dura mucho, como veis, pero tras la muerte de Emerson, o no recuerdo si es tras la muerte, pero años después se vuelve a publicar y de hecho todavía está en activo la revista, ¿de acuerdo? Más con pragmatistas y tal, pero bueno, sigue siendo la revista. Bien, vamos a dejar un poco a Emerson, después volveremos. Por cierto, se me olvidó decir una cosa.
Este club, como se ve, si nos atendemos a los autores, vemos que hay que son muy diversos, es decir, son muy heterogéneos. Alcott era muy religioso, era un platónico cristiano muy metido ahí. Sin embargo, Thoreau no se decanta por ninguna religión y defiende mucho el panteísmo, mucho más que Emerson. Y Channing incluso lo tachaban. Emerson y Alcott decían que Channing era muy vulgar y que era tal. Entonces, Hawthorne muchas veces ni siquiera se identificaba con ellos, pero eran intelectuales muy cercanos. Todos eran de Massachusetts, de hecho, todos los que hay aquí son de Massachusetts. Los otros, Wyndham y Melville, son de Nueva York. Y bueno, Lily Dickens son ingleses, pero los que iban al club eran todos de la misma zona, intelectuales muy relevantes en el pensamiento americano, aunque muy diversos, ¿no? Y eso, realmente, el trascendentalismo no era una corriente fuerte en el sentido de homogénea, sino que tenía muchos autores muy diferentes, ¿no? Bien, como digo, vamos a dejar un poco al margen Emerson, después volveremos. Quería meter también la industrialización porque es importante, lo metí un poco de última hora, pero me iba a meter. La industrialización en América realmente no se nos ha enseñado muy bien. Es decir, nosotros no conocemos la industrialización europea, el proletariado, tal, pero en América no ocurre eso. En América realmente no había industria hasta el principio del siglo XIX. Y esto es muy importante. Aquí hay una guerra, tiene una guerra, no recuerdo con quién era, creo, no sé si era con México o con alguna cosa así, tenía una guerra, sí, era con México, creo. Si no, pues me he equivocado, pero creo que era con México. Y Gran Bretaña le cierra las exportaciones a Estados Unidos. Hay problemas y no exporta, o no exporta suficiente y tal. Entonces hay una necesidad de generar industria en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra. Hay una necesidad de hacer fábricas, ¿no? Sobre todo crecer el sector textil, ¿no? Pero hay una necesidad, ¿no?, de crear industria. ¿Qué ocurre? Que cuando termina la guerra y Gran Bretaña vuelve a llevar productos, se dan cuenta de que los productos de Gran Bretaña eran más baratos. Entonces le están haciendo una competencia terrible a la industria estadounidense. ¿Qué hacen? Poner tarifas arancelarias. Es decir, ponen unas tarifas y así potencian, ¿no?, que siga creciendo la industria estadounidense. Como digo, crece sobre todo en la industria textil, ¿no? Y en la industria textil hay mucha mano de obra femenina. Esto es interesante porque aquí conocemos que en la industrialización hay mano de obra masculina, femenina, infantil, hay de todo, ¿no? Pero en Estados Unidos, digamos que no hay... En Estados Unidos habían justamente los derechos que aquí se pretendían reclamar, ¿no? Y realmente trabajaban sobre todo mujeres, muchachas jóvenes, no niños, ¿no? Pero había mano de obra tanto masculina como femenina y había unos ciertos derechos, por lo menos había posibilidad de reclamar. Había protestas, huelgas por subida de salarios, por derechos igualitarios, ¿no? Había manifestaciones pidiendo cierta, ¿no?, más igualdad en los salarios, en las condiciones de trabajo, en el horario laboral, ¿no? Y se consiguen, es decir, tienen éxito y realmente en Estados Unidos existía lo que pretendía el socialismo, lo que pretendía el marxismo, ¿no? Libertad e igualdad, que ya hemos visto que había el liberalismo americano, y el desarrollo individual, que también lo pedía el socialismo y que había en Estados Unidos. Es decir, por eso no cuaja el socialismo en Estados Unidos, por eso no cuaja el marxismo, porque como al ser dos sociedades diferentes,
las peticiones del socialismo no cuajaban en Estados Unidos, es decir, esto ya estaba ahí. Y no lo ven, con el tiempo pues no se vio con buenos ojos, ¿no? Y de hecho ahora se usa siempre en política, estos es que son socialistas, ¿no? Y todos, ¡oh, son socialistas! ¡Qué horror! Pues mira, el socialismo pedía lo que vosotros teníais, punto. Vale, pues la expansión industrial provoca una explotación del terreno que luego va a criticar muchísimo, aparte de la moral del trabajo, que veremos. Y aparte de la explotación del terreno, hay un crecimiento, sobre todo entre los años 30 y los 60, de los raíles de ferrocarril. Pero muchísimo, 48.000 kilómetros. Esto es una barbaridad, ¿no? Había una comparación, hay un libro, bueno, después sale en la bibliografía. Hay una comparación y realmente el crecimiento es bastante mayor en Estados Unidos. Bien, vamos a empezar con la vida de Thoreau. Bien. Thoreau nace en el 17, en julio del 17, 22 de julio. No, 12. Lo he dicho mal. 12. Mira que me acuerdo yo de memoria. Vale, en Concord. Allí vive prácticamente toda su vida. Así, él no se movió de chico, a los 2 años, así. Su familia se muda un par de veces, pero vuelven a Concord. Es decir, él vive allí prácticamente toda su infancia y prácticamente toda su vida, excepto por sus viajes y demás excursiones, etc. Fue a la escuela pública y en el 22 fue con su hermano John, que era un poco mayor que él. ¿No? ¿Un poco mayor que él? ¿Hermano John? Sí, sería un poco más mayor que él. Lo tengo apuntado aquí y no me acuerdo bien. Pero sí, va con su hermano, que tenía más o menos la misma edad. Y van también a la Academia de Concord ya en el 22 y les da que Phineas Allen, que era un naturalista, y se conserva un texto de esa época, de la época en la que le da clase Allen, que se llama The Seasons, las estaciones, y es muy representativo del pensamiento de Thoreau, porque habla siempre en presente. Se ve mucho la idea del carpe diem, habla de las estaciones, habla de 4 estaciones y es siempre, ahora es primavera, ahora el invierno se va, ahora los pájaros tal, y ahora es verano, ahora no sé qué, no sé, siempre es ahora, ¿no? Y realmente resalta esa idea y la cuestión del tiempo es algo que Thoreau, con lo que Thoreau juega muchísimo. Bien, más tarde irá a Harvard con una recomendación de Emerson. A Emerson todavía no lo conocía mucho, pero Emerson sabía algo de Thoreau tal y consigue una recomendación, vamos. Y en su graduación, en el 37, da un discurso, porque en esta época se conservan bastantes textos. Aquí no tengo tengo hoy un PDF. Lo que pasa es que, bueno, tengo el libro, pero tengo que pasarlo a PDF. Lo pasé y se ve muy mal. Y da un discurso en su graduación en el 37, que es el espíritu comercial en los tiempos modernos, considerado en su aspecto político, literario y moral de una nación. Y básicamente lo que viene a decir, bueno, mejor lo explico después porque viene a cuento, ¿no? Realmente esto representa mucho, son las estaciones y el espíritu comercial representan 2 ideas muy importantes de Thoreau que son las que voy a tratar, que son la preocupación por la naturaleza, su naturalismo y la crítica al trabajo. El espíritu comercial es la crítica que hace al trabajo. Y ya son sus primeros textos y ya se nota esa... Vale. Él empieza a escribir su diario al terminar la universidad. Y empieza a escribirlo porque es cuando conoce a Emerson más de cerca, ¿no? Empieza a hablar mucho con él y Emerson le dice, bueno, esto lo escribe él en su diario, pero la primera entrada que tiene es ¿qué estás haciendo ahora?, preguntó. ¿Mantienes un diario? Por lo que hago mi primera entrada hoy. Es decir, me preguntó si mantenía un diario. Se ve que
le recomendó, ¿no? que hiciera un diario, que escribiera todos los días para mantener, ¿no?, sus ideas. Los primeros contactos que tiene con Emerson son siempre dando paseos, charlando, y a Emerson le encantaba, ¿no?, le encantaba la actitud de Thoreau, y por eso le propone que escriba continuamente. De hecho, envió una carta a Margaret Fuller, no sé cómo se llama, que dice, esto es de Baker, es un libro, no lo tengo aquí, está en la biblioteca, que es Emerson entre los excéntricos, de Carlos Martel. Dice: admiro esa constante actitud amenazadora, del mismo modo que nos gusta pasar por debajo de un precipicio que sobresale. Siempre esa actitud de Thoreau que intenta provocar la respuesta. Siempre que responde, decía Emerson, siempre que le lanzas una proposición, siempre que lanzas un razonamiento, él te saca lo contrario antes de que te des cuenta. Él ya está contradiciéndote, ¿no? Siempre, a cada momento. Y eso le encantaba a Emerson. Cuando terminando ya la universidad, ¿no?, del 38 al 42, crea una academia en Concord con su hermano John, que tiene que cerrar debido a la enfermedad de su hermano, que muere poco después, no sé si muere en el 44 o algo así, de tuberculosis. Y después, cuando cierra la academia, Emerson lo recomienda a un familiar suyo para que dé unas clases particulares en Nueva York. Y bueno, pues él va. En esta época es cuando ya conoce a Channing, el sobrino del unitario, y se hacen muy amigos. De hecho, cuando vuelve, es Channing quien le propone, aquí no lo pone, es Channing quien le propone que se retire a Walden. Bueno, en el 39 hace viajes por los ríos con Cory Merrimack, que lo publicará después. Es el libro Una semana en los ríos con Cory Merrimack, que está publicado con este título. La traducción es de este año, además. Musquetaquid, que es el nombre que tenía el río originariamente, el río de Concord. Ese no es el título del libro, pero la editorial le ha puesto ese título porque le ha dado la gana, cosa que a mí me gusta mucho, pero la traducción tampoco está mal. La edición es una mierda, pero bueno, él hace el viaje con su hermano John, que después del 42 al 44 muere. Y en estos años también, que es la época emersoniana, empieza a publicar en el dial pues algunos poemas, tal, y he cogido dos títulos así más interesantes, que son Historia Natural de Massachusetts y Heraldo de Libertad, ¿no? Son sus dos textos más creo que más interesantes de los que publica. Intento publicar, el primer texto que intenté publicar no se lo dejaron. Era ¿cómo se llamaba? El servicio, que era bastante irónico, un ensayo bastante irónico en el que defendía, muy entre comillas, la guerra y la batalla, ¿no? Y no se lo publicaron, no sé. Bien, aquí lo que estaba diciendo antes, Channing le propone que se vaya, que se retire un tiempo a Warren. Dice: no veo nada para ti en esta tierra, salvo ese campo que en su día bauticé con el nombre de Brezal. Vete allí, construye una cabaña e inicia el magnífico proceso de devorarte a ti mismo, de devorarte vivo. No veo alternativa de otra esperanza para ti. Cómete a ti mismo. No comerás a nadie más, ni nada más. Concord es tan buen lugar como cualquier otro. Thoreau, una cosa que nos ha puesto aquí, y que, bueno, como anécdota está bien, es que él de pequeño ya fue él cuenta que de pequeño se acuerda que fue la primera vez que fue a Walden, al lago Walden, con su abuela, y le encantó, ¿no? Tendría a lo mejor, no sé, pocos años, se acuerda ¿no? Decía que se recordaba pues algunas cosillas, ¿no? Tendría a lo mejor menos de 10 años, menos de 5 años o algo así, no sé. No recuerdo la edad que decía que tenía cuando fue, pero bueno, fue nada, de chico y le encantó, ¿no? También se supone que él, pues, con sus familiares, pues iría dando paseos mucho cuando era pequeño, por los bosques y tal, y eso le gustó, ¿no? Al final. Hay muchas anécdotas, por cierto, ahora que estoy hablando de esto. Hay algunas anécdotas así de las que no he querido hablar porque no me parecen tampoco muy relevantes, pero bueno,
hay muchas anécdotas en un libro que publica Shenin tras la muerte de Thoreau, que era Thoreau, el poeta naturalista, o si está en inglés. Y cuenta algunas anécdotas, pero bueno, por si alguien por si le interesa. Sí, esto no lo he pasado. Vale. Se va a Walden, ¿no? Hemos dicho que Shenin le recomienda que se vaya a pasar un tiempo allí. Thoreau notaba que se notaba muy pesado, que no podía seguir con la rutina, en la sociedad, ¿no? Como lo que estaba haciendo, ¿no? de profesor y tal, en Nueva York además, que sería para él muy pesado, ¿no? Después de estar tanto tiempo en los bosques, pues Nueva York sería muy pesado para él. Y Shenin le propone eso, irse a Walden. Y se muda el 4 de julio. Esto, él dice en su libro que se mudó el 4 de julio por accidente. Es muy gracioso porque, más que por accidente, lo que está intentando decir es que el 4 de julio, que es el día de la independencia, que la independencia fue más bien por accidente que por otra cosa, ¿no? Que realmente la gente de Estados Unidos no es independiente, porque él, ni siquiera estando en los bosques, llega a ser independiente. Él mismo dice que cultivaba algunas cosas, pero realmente iba continuamente al pueblo, ¿no? Entonces no se puede. De hecho, cuando lo encierran por no pagar impuestos, él iba al zapatero, ¿no? ¿Sabes? Bien. Como sabemos, pasa una noche en prisión. Él pasa esa noche, ¿no? Que es por la razón por la que escribe su discurso que se llamaba sobre la relación del individuo con el Estado, que luego se publica como Resistencia al Gobierno Civil, y adquiere el nombre de Desobediencia Civil en el 66. Cuando ya él ya había muerto, pues lo publican con otras cosas y le ponen ese título. Que se supone que él había propuesto ese título, ¿no? Pero realmente yo no encuentro ninguna constancia de eso. Pero bueno. Y él realmente en su libro no explica qué es la desobediencia civil, está explicando otra cosa. Pero bueno, eso ya lo hablaré después, ¿no? Él dice, he puesto un fragmento aquí por poner algo que era paga, dijo, o será encerrado en prisión. Esto se lo dice el carcelero, que era Sam Staples o algo así, Staples, no sé cómo se pronuncia. Dice, paga o será encarcelado en prisión. Decliné pagar. Mira, no voy a pagar, haz lo que quieras. Vi que si había un muro de piedra entre mis conciudadanos y yo, había otro aún más difícil de escalar o romper antes de que pudieran llegar a ser tan libres como yo. No me sentí encerrado ni por un momento, y las paredes parecían un gran desperdicio de piedra y argamasa. Es que me hace mucha gracia, porque está encerrado y te dice, no, sí, hay un muro aquí, pero tú no eres tan libre como yo. Hostia, tío. Realmente lo que está diciendo es que su libertad no es de poder ir a un sitio o a otro, sino es libertad moral, es libertad intelectual. Y sus vecinos no tenían esa libertad porque se veían obligados a pagar al Estado para que no lo encerraran ahí, ¿no? Justamente. Y dice, esta cárcel aquí es un desperdicio. Yo soy libre, aunque me encierren aquí. Bien. Él se va a Walden básicamente para vivir por sí mismo. Es lo que explica. Yo lo que quería era escapar de la rutina, de las obligaciones cotidianas, de todo lo que está predefinido, y buscar la novedad, el cambio, ¿no? Es la razón. Vivir libremente, ¿no? Que es el modo de vida que él defiende. La noción de modo de vida es muy interesante porque se puede aplicar prácticamente a todo lo que va a defender Thoreau en toda su vida, ¿no? El modo de vida. Va a criticar el modo de vida de quien trabaja constantemente, va a criticar el modo de vida del que siente la obligación de pagarle al Estado, ¿no? Va a defender el modo de vida del que camina por los bosques, ¿no? Todo esto, del que se acerca a la naturaleza, el modo de vida. Y la razón por la que dejó los bosques, como él mismo dice, es que se había construido él mismo una rutina, ¿no? Dice, dejé los bosques por una razón tan buena como por la que fui allí. Quizá me pareció que tenía muchas más vidas que vivir y no podía ahorrar más tiempo de cualquier otra. Es sorprendente con qué facilidad e insensibilidad seguimos una ruta en particular
y nos hacemos un camino trillado. Él lo que llega a decir es que, mira, después de una semana o 2 semanas allí, él está 2 años, después de unas cuantas semanas, meses, ya tenía unos caminos hechos por donde pasaba habitualmente, no podía seguir así. Y me había hecho yo mismo una rutina que era de lo que quería escapar. Y seguramente pues tenga otras muchas vidas, otros muchos modos de vida pendientes que no he vivido. Bien, aquí después de Walden, él se va a casa de Emerson, pero esto no lo he dicho, él vive con Emerson una temporada después de la universidad, hasta que se va a Nueva York, básicamente. Emerson lo contrata como jardinero y le da acceso a su biblioteca, ¿no? Por eso había puesto que era la época emersoniana. Él se acerca mucho a Emerson, tiene realmente una afinidad con él, aunque no comparta del todo su pensamiento, y a Emerson le gusta estar con Thoreau. Pero en este año se ve que hay muchos roces, y a Emerson ya no le hace tanta gracia, y Thoreau se va a casa de sus padres, porque obviamente él no trabajaba casi nada, aunque llega a ser, trabaja en la fábrica de lápices de su padre, pero llega a ser estos años después, pocos años después, se dice que se convierte en el mayor agrimensor de Massachusetts, o de Nueva Inglaterra, ¿no? Realmente era muy bueno, él estaba de agrimensor y se hace muy conocido, ¿no? Y Emerson, como ya digo, Emerson no le gusta su carácter, porque dice, a Thoreau le falta un poco de ambición, en lugar de ser el principal ingeniero de nuestra América, al final agrimensor. Encabeza una excursión para recoger moras. Emerson le encantaba el poder, ¿no? El dominar la situación, el ir a más, continuamente. Y Thoreau no, Thoreau lo que quería era vivir tranquilo, vivir apaciblemente, innovar, no atarse a ninguna rutina. Y en ese sentido, digamos que se divide la parte de Emerson y la parte de Thoreau, ¿no? Y Emerson está más del lado de por ejemplo, Alcott, que ¿no? más religioso, son los más religiosos, y Thoreau se va un poco más con Schenning, que era el y voy a ser un poco banal, el indocumentado, el tipo, ¿no? Era muy, que siempre pues lo criticaba un poco, sobre todo Emerson y Alcott, aunque Thoreau también sigue teniendo amistad con ellos, ¿no? Pero hay una cierta separación. Y bueno, en esta época él hace muchísimos viajes. Él está toda su vida, prácticamente toda su vida, yendo continuamente por Walden, que ya iba, ¿no? Pero más continuamente. Se dedica básicamente de estos años hasta su muerte, del 48 hasta el 61, 62, 61 ya está enfermo y final del 61 está ya recluido en su cama y no puede moverse, pero estos años está continuamente viajando y escribiendo, caminando mucho, va a Cape Cod, el cabo de Cape, ¿no? Se va a Canadá, viaja mucho por los bosques de Maine, hace 2 viajes, a Cape Cod hace 3. Va a las White Mountains con Schenning y también da muchas conferencias. De hecho, viaja muchísimo por Nueva Inglaterra y dando conferencias, y en Concord llega a ser unos cuantos años el encargado en el liceo de organizar las conferencias, ¿no? Y bueno, entre otras, esto lo puse en castellano porque no encontré cómo era el título en inglés sobre la relación del individuo con el Estado. No es literalmente así, es sobre la relación entre el individuo y el Estado. Bueno, la esclavitud en Massachusetts, Working or the Will, que es el título original del ensayo que publica después con el nombre de Working, de caminar, y entre otros pues la asociación de los árboles forestales. Y pues publicaciones otras tantas, he puesto unas cuantas, pero vamos, se hincha a publicar. Todos estos años publica un montón de artículos, un montón de todo, y de hecho cuando muere todavía está revisando algunos libros, como el de Cape Cod, los bosques de Maine, que los dos están traducidos, no son buenas ediciones, pero están traducidos, y muchísimos textos más.
Night and Moonlight, que después lo citaré, es Noche y Luz de Luna, que lo estoy traduciendo yo ahora mismo, por cierto. Intentaré publicarlo cuanto antes en un blog que tengo. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años, no. ¿Al ritmo al que va? Bueno, sí, al ritmo al que voy, sí. Vale, bien, y los últimos años de su vida los pasa recluido en cama. Estaba bastante enfermo. En el 60 coge un resfriado. Cuenta una historia de que fue a medir los aros de un árbol que habían talado para ver la edad que tenía. Él lo cuenta en su diario. Que fue a contar los aros y sin darse cuenta metió un pie en un charco y no sé qué, y o se cayó en un charco o algo así y se resfrió, y ese resfriado de vino en bronquitis, lo dice aquí, y después en tuberculosis. Ya a final del 61, cuando escribe esto, ya casi que le estaba viniendo la tuberculosis y le estaban recomendando mucho hacer viajes al sur y tal, para ver si se mejoraba, pero no sirvió de nada. Se cogió un resfriado fuerte sobre el 3 de diciembre del 60, esto es el 22 de marzo del 61, que a la larga se convirtió en una especie de bronquitis, por lo que he estado confinado en casa desde entonces, exceptuando unos muy pocos viajes experimentales hasta la oficina de correos, en algunas mañanas particularmente buenas. Bueno, algunas mañanas. Él no podía evitar salir, pero claro, durante esta época todavía no estaba muy mal, ¿no? Y bueno, en el 6 de mayo del 62 muere. Y iba a hablar un poco del estilo literario. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 40 minutos. Vale. Voy a hablar un poco del estilo literario, así por hablar un poco de su obra y tal, no solo de su vida. Aquí por lo menos. Bien, sus recursos favoritos son, obviamente, elementos naturales. Él recurre mucho, además cita muchos biólogos, botánicos y tal, y sus recursos favoritos son elementos naturales. Pero también hace muchas referencias, algunas, a situaciones sociales, ¿no? Dependiendo de qué trate el tema del texto, pero siempre, cualquier tema que trate, él mismo decía que cuando lo invitaban a una conferencia, él esperaba que le preguntaran su opinión, ¿no? Que él dijera su opinión, que el mejor cumplido que le pueden hacer es que opinara sobre algo, preguntarle su opinión. Y él realmente, en todos sus artículos, cada uno trata de una madre, es decir, son opiniones sobre diversos temas, pero siempre hace referencias a la naturaleza y a menudo también a situaciones sociales y tal, siempre con tonos irónicos, con comparaciones, con mucho sarcasmo, caricaturizando, ¿no? Y este fragmento esto es porque él también, su idea de escribir es escribir la experiencia propia, no escribir sobre otras cosas, sino escribir sobre lo que uno ha experimentado, sobre las ideas propias, ¿no? Escribir en el momento en el que se experimenta. Además, él propone el pensamientos misceláneos como... Sí, pensamientos misceláneos, lo propone como un método de escribir cualquier cosa en cualquier momento que, ¿no? Porque lo estemos pensando, ¿no? Cualquier cosa que estemos pensando. Y dice, en cuanto a los temas, titulados Pensamientos misceláneos, sitúa a una... Esto lo envía a Helen Zuró, que era profesora en un instituto femenino, en un colegio femenino. Y dice, se sitúa a una alumna junto a la ventana para que anote lo que ocurre en la calle, y haz que lo comente, o ponla a contemplar el fuego, o en una esquina donde haya una tela de araña, y que filosofe, moralice, teorice o no, o escriba lo que le dé la gana, ¿no? Básicamente. Realmente su concepción de la escritura es eso, ¿no? Que realmente para él la escritura es un modo de vida propio, es una forma de vivir escribiendo. Eso, la idea la toma de su diario, a fin de cuentas, ¿no? Su diario es donde él escribe continuamente lo que va pensando todos los días, y es un modo de vivir, un modo de vida. Y bueno, lo último que me pone ahí es sacamos la caricaturización,
que es también lo que resaltaba Emerson, ¿no? Que le gustaba, pero al fin de cuentas al final no le gustaba tanto, cuando ya se ve que no sigue el carácter, no tiene el carácter que Emerson defendía. Y bueno, aquí un poco de bibliografía y hago un descanso. Carlos Baker, Emerson entre los excéntricos, este está en la biblioteca. El de Casado de Rocha es el único libro que he encontrado yo de algún español sobre Thoreau que sea más o menos interesante, pero es una biografía a fin de cuentas, no es más. El de Coy, este sí que es bueno, es más o menos bueno. Juan José Coy es un más americanista en general, sobre todo con cosas de Emerson y tal, pero también sabe bastante de Thoreau, tiene alguna traducción, y el libro Entre el espejo y el mundo, que son 2 volúmenes, es bastante bueno, mueve en general todo el ámbito intelectual del siglo XIX y trata, entre otros, a Emerson, Thoreau, a Melville y Hawthorne, y también a Weizmann y algún otro más. Bigler, Historia de Estados Unidos, son 2 volúmenes, esto está en Nebrija, y lo tengo yo aquí, el de Nebrija. La traducción de los ensayos de Emerson de Porrúa, que no es gran cosa, no es gran cosa, pero es una traducción y tampoco está mal. Teniendo el original, pues es bastante bueno. La conducta de la vida, y bueno, los de Thoreau, pues cosas que he mirado yo para sacar los fragmentos. El de Walden de Cátedras, que han sacado una edición nueva ahora, bueno, edición nueva, es la misma, pero la han reeditado. Y el de Snyder, Historia de la filosofía norteamericana, que es muy bueno y trata un ámbito muy general, desde los colonos hasta la época casi actual, ¿no? Es mitad del siglo XX. Y naturaleza y sociedad de los salvajes. Vale. Como ya he dicho, Thoreau es naturalista, es una especie de trascendentalista y naturalista, no un punto medio, porque lo del punto medio sería falsearlo un poco. Realmente coge cosas del trascendentalismo y le aplica ideas naturalistas, ¿no? Pero lo importante aquí en su concepción, sobre todo la naturaleza, y del tiempo también, es el panteísmo y el carpe diem, la idea del carpe diem. En The Seasons, como he dicho antes, lo que expone, básicamente, si se puede decir que expone algo en esos años, porque es muy joven, pero bueno, lo que viene a decir, bajo la instrucción de su profesor Phineas Allen, es la naturaleza como continuo presente, ¿no? Y dice: hay 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño e invierno. Comenzaré con primavera. Ahora vemos el hielo empezando a derretirse y los árboles a florecer. Ahora el invierno se consume y la tierra comienza a verse verde con la nueva hierba. Los pájaros, que últimamente han estado en regiones más al sur, vuelven para alegrarnos con su canto mañanero. Después llega el verano y dice: ahora tenemos una hermosa vista. Y dice: ¿cómo que ahora? ¿Es después? Pues no, ahora. Dice: los árboles y flores están en eclosión. Esta, o ahora, no, se llama sexta. Esta es la parte más placentera del año. Ahora la fruta comienza a formarse. Continuo presente. No presente continuo, continuo presente. Bien, otra cuestión importante es la ley natural, ¿de acuerdo? La naturaleza, o ley natural, naturaleza con mayúscula, como está ahí, es, digamos, lo único verdadero, ¿no? Se manifiesta en el mundo, ¿no? En los individuos. Los individuos naturales obedecen a esa ley natural, y lo que va a contraponer, ya lo adelanto, es que la ley civil no es una ley real, es una convención, es falsa, es injusta, porque no es natural, ¿no? Y dice aquí en su diario, apunta: no sorprende entonces que las plantas nazcan y se desarrollen en ella, en la tierra. Está hablando. Los átomos han aprendido ya la ley. Dejad que ascienda por ella la savia vegetal y tendréis una hoja vegetal. No sorprende que la tierra se exprese a sí misma exteriormente por medio de hojas que elaboran la idea interiormente.
La idea, la ley, está diciendo. La hoja que cuelga ve en ello su prototipo. La tierra está preñada de ley. Que es una traducción que me gusta más, preñada de ley, que otra que vi que era la tierra está llena de ley, ¿no? Esto es preñada, está preñada de ley. Bien, pues siguiendo un poco con esa idea, es lo que ya he dicho de la contraposición entre lo que es natural y lo que es civil. Escribe en Nigel Moonley, que se publica un año después, pero él antes de su muerte ya lo estaba revisando y prácticamente tenía el ensayo ya terminado. Los ensayos que él no termina, eso no lo he dicho antes, lo terminan entre su amigo Schenning y su hermana Sofía creo que era su hermana, Sofía Zuró. Los terminan entre ellos y los publican, ¿no? Pero básicamente con sus notas y dice aquí: todas las plantas y campos y bosques emiten su olor ahora, elonias en la pradera y atanasias en la carretera. Esto hay que explicarlo, porque el texto está hablando de los paseos nocturnos. Y en los paseos nocturnos, dice Thoreau, el sentido de la vista se pierde y se agudizan otros sentidos, por ejemplo el olfato, ¿no? Y dice: ahora todas las plantas, campos y bosques emiten su olor, ¿no? Dice: las elonias en la pradera y atanasias en la carretera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las elonias, ambas plantas son muy aromáticas, ¿vale? Pero las elonias se identifican con los bosques frondosos, con los bosques húmedos, porque crecen en estas zonas, ¿no? Y es una flor, digamos, con un olor muy agradable, que crece en estas zonas muy, muy boscosas. Sin embargo, la atanasia, y aquí viene la cuestión que me parece bastante graciosa, por eso lo he puesto, es que la atanasia, que crece en la carretera, dice Thoreau, en esta época se identificaba con la muerte, porque era usada como insecticida en los funerales. Entonces, claro, la elonia crece, es Swamping, la elonia crece en las praderas, y la atanasia, que es la muerte, que es se identifica con los moribundos, eso es la carretera, los caminos que hacen, ¿no? Los caminos que hacen los hombres, ¿no? Crecen esas flores, los insecticidas. Lo que viene a decir Thoreau, extrayendo un poco de sus textos, es que les pone dos ámbitos que son simétricamente opuestos, ¿no? Aunque lo natural, aunque la diferencia no es totalmente simétrico, porque la naturaleza se refiere a la ley natural y lo civil no, y no se refiere a ninguna otra ley, es un acuerdo. Entonces tenemos esas características: naturaleza, ley absoluta, libertad moral y estado salvaje. El estado salvaje, que ahora veremos lo que es lo salvaje, y la civilización, consensos, costumbres, libertad civil, que ya lo veremos en desobediencia civil, que quiere decir lo que una libertad y otra, ¿no? Lo que yo creo que he dicho ya algo. Y la cultura en la cuestión de la educación es interesante ver lo que expone sobre la cultura. Ahora también lo veremos. Vale. Características de lo natural. Aquí vamos a contraponer un poco a... Bueno, primero vamos a ver cómo Thoreau sigue a Emerson, ¿de acuerdo? Porque en muchas cosas está de acuerdo con él, pero en otras se opone mucho, es decir, es contrario. Por aquí vemos, ¿no? El texto, la justificación de la vida en la naturaleza, ¿no? La comunión con la naturaleza como fuerza mística, es una cuestión de Emerson. Él lo defiende, hay un texto que es Colores otoñales, que dice: las plantas, está hablando de las hojas caídas, ¿de acuerdo? Que no lo ponéis, está hablando de las hojas caídas. Dice: nos enseñan cómo morir. Uno se pregunta si llegará el momento en que los hombres, con su presuntuosa fe en la inmortalidad, yazcan con tanta elegancia y madurez. Lo que dice este texto, lo que decía antes de este fragmento, es que las hojas caen y se pudren y forman el mantillo para de nuevo nutrir el árbol, ¿no? Y dice que nos enseñan cómo morir. Obviamente está diciendo que la muerte que nosotros consideramos, que es el final como final de la vida, ¿no? Es falsa, no es morir realmente. Morir es generar vida,
Y la naturaleza lo que hace, la naturaleza, que es muerte y vida, lo que hace es justificar, ¿no? Darle sentido a un proceso, al proceso de la vida. El desarrollo del individuo. En la naturaleza, digamos que permite el desarrollo individual, ¿no? A eso Emerson lo llama autoconfianza. Y básicamente es esto, es decir, hay una moral y principios individuales que se permiten en la naturaleza y no en la sociedad porque en la sociedad hay consensos y sin embargo en la naturaleza uno tiene un contacto más directo, ¿no? Con la ley natural, con la vida y puede desarrollarse por sí mismo. Y dice en el fragmento de Walking, de Caminar, dice: cuán cercano a lo bueno es lo salvaje. Y un poco después dice: en resumen, todas las cosas buenas son salvajes y libres. Y obviamente sigue con lo que expone Emerson: ordenada por leyes pero libre. Hay determinación pero hay libertad. Problema con Emerson: la naturaleza no se puede dominar, no se puede controlar, no se puede conocer en el sentido de dominar. Emerson defiende en un ensayo que tiene... Emerson influye mucho en este sentido en Nietzsche. Recuerdan mucho a lo que va a decir después Nietzsche. Y es que lo que va a decir Emerson es que la autoconfianza, la confianza en uno mismo, la cercanía con la naturaleza, con las leyes naturales, para lo que sirve es para conocer el mundo y poder dominarlo, para tener uno mismo poder, para dominar su circunstancia, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Para dominar la circunstancia. Pero para Thoreau no se puede dominar el mundo, la naturaleza. Desde el punto de vista de Thoreau, hay leyes, hay libertad, pero nosotros no podemos dominar, controlar la naturaleza. Esto lo pone muy claro en algunos textos. Tiene uno en el que critica un artículo en el que critica a un científico de su época. Había un tipo que escribía y había puesto había hecho pues, algunos prototipos de inventos de no sé qué, y escribía que en un futuro pues podríamos dominar la Tierra, controlar las rotaciones, construir ciudades flotantes en el agua y cosas así, decía. Y Thoreau pues ironiza un poco con todo eso y después dice: mira, esto es tontería, no podemos llegar a dominar la naturaleza y mucho menos hasta ese punto. Y lo que es natural o lo que no lo es, que después en lo civil se va a ver, bueno, no lo pongo, pero es lo mismo, se aprecia por medio del comportamiento, por los modos de vida, por el modo de vida natural. Bien. Características de lo civil. Vale. Según Thoreau, la sociedad también es libre, pero está mediada por normas. Es decir, hay libertad, pero esa libertad no es una libertad real, porque se vive a partir de costumbres, ¿no? El modo de vida es un modo de vida acostumbrado a ciertos hábitos y no tiene relación con la ley natural. Son los hombres los que hacen esos consensos. Y dice en este texto que la esclavitud en Massachusetts, en el que por cierto se esperaba se le llama porque era un congreso sobre esclavitud, la esclavitud de los negros, pero él básicamente lo que va a decir en este discurso es que la esclavitud no solo es de los negros, sino que los blancos también están esclavizados, toda la sociedad está esclavizada y creen que son libres cuando no lo son. Y dice: hoy en día, este me encanta, hoy en día los hombres llevan una gorra de loco y la llaman gorra de la libertad. No lo sé, pero hay algunos que si los ataran
a un poste de flagelación y tuvieran solo una mano libre, la usarían para tocar campanas y disparar cañones, celebrando su libertad. Así, algunos de mis conciudadanos se tomaron la libertad de tocar y disparar. Está hablando esto es cercano al 4 de julio, ¿vale? Está hablando de la celebración de la independencia y la libertad. Dice, ese era el alcance de su libertad, ¿no? Tocar y disparar, ¿no? Con la mano que les quedaba libre. Ese era el alcance de su libertad. Y cuando el sonido de las campanas desapareció, su libertad desapareció también. Cuando toda la pólvora se gastó, su libertad se fue con el humo. En esa época en la que se consideraba que eran los esclavos negros, ¿no? Los negros eran los esclavos y había que liberarlos y tal, decir esto pues choca bastante. Y no solamente él, hay un movimiento a partir del movimiento antiesclavista, hay un movimiento, que eso no lo voy a comentar mucho, pero voy a decir algo. Hay un movimiento de liberación de la mujer y de feminismo, ¿verdad?, que se genera en este momento, entre otras con Margaret Fuller. Bien, en cuanto al desarrollo cultural, que es una cosa civil, es una cosa social, no es natural, lo que va a decir Thoreau, ¿no? Obviamente la educación es un signo de civilización, es que, bueno, para Thoreau no es defendible la educación en cuanto a desarrollo cultural en la sociedad civil, pero sí es defendible una cierta educación salvaje. Una educación salvaje que es más cercana a la naturaleza, ¿no? Esto no sé si puedo hablar, si tengo una diapositiva después, así que lo pondré mejor después, ¿de acuerdo? Y básicamente estas eran las características de lo civil, ¿no? Eran no tengo más. Bueno, no tengo más. Pero ha quedado claro, ¿no? No sé si lo he... Vale. La dualidad entre lo salvaje y lo doméstico. Lo salvaje es la manifestación individual de la naturaleza, pero hay algunos momentos, sobre todo en el ensayo de Caminar, de Walking, en lo que parece que lo que está diciendo Thoreau, en parte, es que el hecho de caminar por el bosque sirve también como un acercamiento desde la sociedad a la naturaleza, es decir, un paso de un abandono de las costumbres sociales y un acercamiento a los placeres salvajes, que es lo que Bataille identifica con el erotismo, ¿no? El erotismo, que es ese paso más o menos, ¿no?, parecido, ese paso de lo que es lo civilizado a lo que no lo es, a los instintos, ¿no? Pues Thoreau parece que está intentando decir algo de eso, pero dentro del mismo contexto de la manifestación individual de la naturaleza, es decir, de la ley natural. Y dicen en Walking: porque cada caminata es una especie de cruzada, predicada en nosotros por algún Pedro el Ermita, para ponernos en marcha y reconquistar esa tierra santa de las manos de los infieles. Me encanta ver a los animales domésticos reafirmar sus derechos innatos, cualquier evidencia de que no han perdido por completo sus hábitos salvajes y vigor originales. Para él, en este ensayo de Walking, ahora voy a citar más a este ensayo porque es muy bueno, y básicamente lo que expone es que sus vecinos, sus conciudadanos, no saben vivir de forma natural. Ellos están están domesticados, no tienen apenas impulsos naturales, ¿no? Y lo que dice es que salir a caminar es volver a regresar a ese instinto salvaje. Bien, lo doméstico, por otra parte, es parte de un contrato que os recuerda al puritanismo, el contrato social eclesiástico de los puritanos, y está regido por instituciones políticas y religiosas, y para Thoreau pues es injusto,
Eso ya también lo veremos. Lo he dicho, pero ya lo veremos. Es una cosa que no responde, digamos, a las leyes reales de la naturaleza. No es natural. Y este fragmento dice... este fragmento decía: en media hora puedo llegar a alguna parte de la superficie terrestre donde un hombre no haya estado desde hace un año y donde, por consiguiente, no haya política, porque ella no es sino el humo del cigarro de un hombre. Es decir, la política es humo, es algo que creamos nosotros, pero donde no estemos no hay. Me alegra que los caballos, esto es de lo que decía antes, me alegra que los caballos y los novillos tengan que ser abatidos antes de poder hacerse esclavos del hombre, y que los hombres mismos, ¿vale?, tengan todavía un poco de avena salvaje que gastar antes de volverse miembros sumisos de la sociedad. La avena salvaje lo miré por traducirlo. En la traducción que yo encontré no ponía eso, ponía algún gramo de instinto salvaje o algo así ponía. La avena salvaje es un tipo de avena, como su propio nombre indica, que es salvaje, ¿no? No hay más que el biólogo que nos diga el biólogo, ¿no? Avena. Sí, Pues pone ahí. Will Oates. Espera, el biólogo habla. Bueno, ya. No, déjate. Te he preguntado para quedar bien, cállate. Vale, y terminamos con la educación, que es lo que había dicho antes. No sé si estoy enlazando bien todo esto. Todo el paso entre lo civil y lo natural tiene que ver con la educación. Porque a fin de cuentas, lo que es la domesticación es eso. Es decir, formar parte de una sociedad es educarse. Por lo tanto, Thoreau va a criticar muy duramente la educación, pero en cierta parte va a defender algún tipo de conocimiento salvaje, ¿no? Dicen, lo que va a criticar es la educación mediada por la sociedad. Bueno, y dice en Working, este es de Working también, sí. Los españoles tienen un buen término para expresar este conocimiento salvaje y oscuro, gramática parda, Tony Grammar, un tipo de ingenio innato, derivado del mismo leopardo al que me refiero. Tony es del leopardo. Gramática parda no es un término, Thoreau lo adopta, pero no es un término que hable realmente de esto. Es decir, el término era peyorativo y se asignaba pues a la gente que no tenía cultura y que sabía escribir de oídas y alguna cosilla así, ¿no? Sobre todo pues a mujeres, a gente pobre y todo esto, que realmente pues no sabían escribir y lo hacían de oídas, fijándose un poco, aprendían por su cuenta, pero no sabían muy bien. Pero Thoreau lo acepta como si eso fuera algo bueno. Es decir, lo bueno es aprender de forma natural, aprender por uno mismo, aprender espontáneamente. Escribir, pensamientos misceláneos, ¿no? Todo esto. Esa fuerza propia, ¿no? Y no una educación mediada por la sociedad. Y esto, si no me equivoco, acaba aquí. Este era corto. Y el otro también un poco corto, pero bueno. Bueno, la bibliografía ya la he puesto antes. El de Walking está traducido, aunque no es muy bueno. Desobediencia civil está aquí. Había un fragmento también que quería leer. Lo que pasa es que no me acuerdo de qué iba. No me lo apunté. Ah, vale, esto para después, vale. El pensamiento vivo de Thoreau, no sabía que había puesto ese texto ahí. Es un libro que tengo yo y que es muy viejo, es del 40. Tiene bastante tiempo. Y no he podido digitalizarlo porque es imposible. El libro se destroza con tal de abrirlo, se le parten las páginas y estoy intentando pasarlo por escrito yo a mano, pero me está llevando tiempo. También voy a tardar varios años. Y los escritos esto también lo he puesto antes, los escritos de Henry David Thoreau en original, estos están en PDF,
Son 20 volúmenes, 16 de los cuales, o 14 o algo así, ¿no? Son del diario. Los demás son sus textos. 14, son 14 los del diario. Y Si algún día tienes que reformatearlo sin previo aviso, vas a perder cosas. bien, el dibujo este es un dibujo de Thoreau del mismo. Es muy malo, pero bueno, es un dibujo de Thoreau del mismo. Me sorprende que Cuando no iba a sea. salir a caminar, ¿no? De cuando él sale a caminar, como va con su sombrero y tal. Me parece bueno. Sí, sí, no está mal. Queda parece muy en plan señora, no sé, señora mayor. Salía con su bastón siempre, decía que tenía varios bastones, tallaba el mismo y tal. ¿Tenías también varias cestas? Bien, ¿qué? Seguramente. ¿Tenías también varias cestas? Sí, eso es una cesta, algo así. Realmente iba a recoger manzanas y cosas así. Bien, la democracia. ¿Por qué es importante la democracia cuando estamos hablando del trabajo, ¿no? Esto es working and working. ¿Por qué es importante la democracia cuando estamos hablando del trabajo? Porque en Estados Unidos el trabajo está fundamentado en la idea de democracia y de libertad. Es decir, la misma idea de la democracia fundamenta el trabajo. El ciudadano en el Estado se realiza trabajando. El ciudadano se hace ciudadano trabajando. Es un bien común, por decirlo así. Con el trabajo duro, con el trabajo duro se alcanza todo, libertad e igualdad. Andrew Jackson es un fue un presidente estadounidense ¿qué año? Del 29 al 37. Del 29 al 37 fue presidente de Estados Unidos y se hizo famoso por esta idea del trabajo duro, porque él venía de una familia pobre y muy marginada. Entonces consiguió ser elegido presidente después de también mucha campaña. Primero perdió unas elecciones, después consiguió ganar, ¿no? Haciendo campaña durante un año entero en contra del presidente, ¿no? El que había ganado las elecciones, y consiguió ganar, creo que ganó dos veces. Entonces el ideal de lo que se llama ahora el sueño americano, ¿no? El conseguir desde la nada salir adelante. Y ese ideal de democracia es lo que fundamenta el trabajo, trabajar para salir adelante. Y la soberanía del pueblo, ¿no? La democracia está fundamentada, la democracia, que es lo que fundamenta el trabajo, está fundamentada en la soberanía del pueblo. Esto es un dato que he metido porque me interesa, como, ¿no? El texto de Tocqueville, o como se pronuncie, Tocqueville. Sí, Tocqueville, que dice: en América el principio de soberanía del pueblo no es cosa oculta o estéril como en ciertas naciones, sino que se le reconoce en las costumbres y se le proclama en las leyes, se extiende con libertad y llega sin obstáculos a sus últimas consecuencias. Es decir, la democracia, el principio de soberanía del pueblo, llega a todos los ámbitos de la vida, incluido el trabajo que ya hemos visto que había mucha reclamación de los derechos de los trabajadores y todo esto. Bueno, hay que decir una cosa, que ¿Sí? Tocqueville también dice que la democracia moderna nace en América, porque no hay un programa democrático desde los antiguos griegos. Claro. O sea, Claro. eso es importante también, ¿no? Sí. No la hay democracia de la que estamos... Claro, la democracia de la Dicen, que el estamos... resto de naciones, Sí. como en ciertas naciones, es muy estéril, está oculta, pero en América se deja ver, porque... Sí, el concepto de democracia que estoy tratando aquí es este, no es el que se genera en Estados Unidos a partir del liberalismo. Por eso no he hecho referencia a los griegos ni a nada. Es decir, estamos hablando de la democracia que surge del liberalismo y que da pie a esa idea del trabajo libre, del trabajo propio, del desarrollo individual, del desarrollo del ciudadano en el trabajo. Y dice Thoreau en Vida sin principios: este mundo es un lugar de ajetreo, qué incesante bullicio. Casi todas las noches me despierta el resoplido de la locomotora, interrumpe mis sueños. No hay sábado, no hay descanso, ¿no? Descanso religioso del sábado. En la traducción decía no hay domingos, pero bueno, no hay sábado.
sería maravilloso ver a la humanidad descansando por una vez. No hay más que trabajo, trabajo, trabajo. El trabajo, trabajo, trabajo. No tengo aquí el texto, creo. No lo tendré. ¿O sí? No. Se lo escriben... es parte de una cita a un autor que no recuerdo quién era, y creo que era de un poema, ¿no? Que decía trabajo, trabajo, ¿no? Era muy de crítica al trabajo, ¿no? Él lo toma y lo expone aquí. Esto era un discurso y después lo publica casi de seguido. No, lo publica, este no era, el otro es el que publica después de Valer a otro. Este se publica tras su muerte, pero era un discurso que él ya había dado, ¿no? Toma el trabajo, y dice después: no es fácil conseguir un simple cuaderno para escribir ideas. Todos están rayados para los dólares y los céntimos. Eso no está ahí. Es decir, que en el mundo, él lo que está criticando es que todo el ideal del trabajo libre, no es realmente libre. Es la obligación de trabajar continuamente, el bullicio, el no parar de trabajar, la locomotora pasando todos los días, despertándote, ¿no? Ese ajetreo. Y ya en su discurso de graduación, el espíritu comercial, él dice que es lo que él hace en su vida realmente. Dice: el orden de las cosas debe ser de algún modo invertido. El séptimo día sería el día de esfuerzo del hombre, en el que se ganara la vida con el sudor de su frente, y los otros 6, su sábado, de las afecciones del alma, en los que arreglar su ancho jardín y beber de las tiernas influencias y sublimes revelaciones de la naturaleza. Invertir las tornas. En vez de trabajar 6 días y descansar 1, trabajar un día y descansar 6. Es lo que propone a la audiencia de Harvard en el 37. Claro. Es bueno. Es bueno. Impuestos. Sí. Después lo hace, porque cuando va a trabajar a casa de Emerson de jardinero, pues él trabajaría un día, trabajaría 2 días, hacía alguna tarea de casa, limpiaba un poco, tal, pero el resto del tiempo se lo pasaba leyendo, paseando, escribiendo, tal. Y vamos, en Walden porque tenía que trabajar más, ¿no? Se supone que si él cultivaba, pero era un trabajo mínimo para su propia subsistencia, es lo que él defiende. El trabajo debe ser para la subsistencia personal. Si vamos a ser individualistas, vamos a defender el trabajo libre, el trabajo como desarrollo individual, lo que tenemos que hacer es trabajar para nosotros mismos, ¿no? Y trabajar lo justo, y el resto del tiempo vivir, ¿no? Vivir en la naturaleza, ¿no? Disfrutar de la contemplación de la naturaleza, ¿no? Todo lo que ya he dicho. Bien, aquí se va a poner un poco Emerson, ¿no? Era sí, esto lo he puesto porque Emerson es una idea que se opone. Voy a decir primero la cita de desobediencia civil, que dice: un hombre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría de uno. Está criticando aquí la democracia, no solamente el trabajo. Es decir, el trabajo lo critica, pero su fundamentación es la democracia. Entonces él lo que va a hacer es criticar también la democracia. Es decir, la idea de la democracia americana lo critica, y dice, la idea de la mayoría, ¿no? De la decisión de la mayoría, de los consensos, y dice: cualquier hombre con más razón que sus conciudadanos, sus vecinos, constituye una mayoría de uno. Oponiéndose a Emerson, que dirá en La conducta de la vida, cuando lo publique, y que él ya lo había defendido. Dice: la fuerza con la que resistimos esos torrentes de tendencia, los torrentes de tendencia, parece tan ridículamente inadecuada que equivale poco más o menos a la ligera crítica o protesta opuesta por una minoría formada por un solo individuo ante muchos millones. Bueno, ese único individuo es Freud. Y como ya digo, la obsesión del trabajo, la obsesión por el trabajo es insana, ¿no? Los motivos son, ya los he dicho, distrae de los placeres superiores, la contemplación de la naturaleza, hace comunión con la sociedad civil en vez de con la naturaleza, que es lo que defendía Emerson también, hacer comunión con la naturaleza, obviamente para otros fines, pero
Thoreau va a defenderlo también. Dice que muchos trabajos son inútiles y que el trabajador está todo el día inmóvil, al menos moralmente. Y dice en Working, ¿cuál es la cita de aquí? Sí. Esto lo decía antes, no está entera la cita ahí. Cuando recuerdo a veces que los artesanos y comerciantes se quedan en sus establecimientos toda la tarde sin moverse, tantos de ellos con las piernas cruzadas, como si las piernas se hubieran hecho para sentarse, pienso que son dignos de admiración por no haberse suicidado hace mucho tiempo. Confieso que me asombra la capacidad de resistencia, por no mencionar la insensibilidad moral de mis vecinos. Eso sí lo ponía. Es decir, ya no solo la resistencia a moverse, sino la insensibilidad moral. No es una cuestión de hacer ejercicio, él dirá en Walking, poco después de esta cita. No es una cuestión de hacer ejercicio, caminar no es una cuestión de hacer ejercicio. Es una cuestión moral, es una cuestión intelectual. Es de acercarse a la naturaleza, de contemplar la naturaleza, la belleza natural, que es la belleza. Esto lo dijo Paca en Estética 2 no hace mucho, que para Thoreau y los trascendentalistas la belleza es la belleza natural, no hay otra belleza. Espera, iba a hacer con el tema de que muchos trabajos son inútiles, afianzan la moral del trabajo. Es decir, que solo sirven para, como yo digo, revolcarse uno en su propia ideología, ¿no? Lo que va a decir al respecto Thoreau en Una vida sin principios es: la mayoría de los hombres se sentirían insultados si se les empleara en tirar piedras por encima de un muro y después volver a lanzarlas al otro lado, con el único fin de ganarse el sueldo. Pero hay muchos individuos empleados ahora mismo en cosas menos provechosas aún. Son más inútiles que tirar las piedras para un lado y después para el otro. Más inútiles que Sísifo, que subía una roca, caía y después la volvía a subir y la volvía a tirar, ¿no? Los trabajos que hacen, a fin de cuentas, son inútiles. Después hablaba de un campesino que está arando solamente, solamente va con el burro para que, ¿no? Y le da el sol y suda y dice, mira, estoy trabajando, ¿no? Pero eso realmente... Bueno, y lo que va a decir Thoreau al fin de cuentas es que el trabajo como modo de vida es una obediencia al Estado, que va a ser la base de su desobediencia, ¿no? Una de las bases de su desobediencia. ¿Y qué va a responder? Bueno, ¿cuál es la solución que plantea él? Primero, ganarse la vida por sí mismo, que es lo que hace en Walden, y segundo, la desobediencia como modo de vida. Desobedecer, pero no en el sentido de desobedecer, como podemos entenderlo ahora, la desobediencia civil como desobedecer en un momento a una ley, o manifestarse desobedeciendo la ley que te dice que no puede romper un escaparate. Eso no es desobediencia civil. Para Thoreau, lo que es desobedecer realmente es, como modo de vida, es vivir sin la necesidad de obedecer. Es decir, llevar un modo de vida en el que no consideres necesario, en el que uno no sienta la necesidad de obedecer las leyes que le imponen, sino las que él mismo considera para sí que son justas, o las leyes de la naturaleza, más bien. Eso es muy existencialista, ¿no crees? Y esto lo llevó a la cárcel. Bien, vamos. Ha sido buena, ¿eh? ¿Qué? Bien, el texto, no lo tengo aquí, no tengo el título, otra vez lo he puesto así, pero vale. Sobre la relación entre el individuo y el Estado, vale, ahí está la traducción buena. Sobre la relación entre el individuo y el Estado, es el título de su discurso del 48 y que lo publica como Resistencia al Gobierno Civil en el 49. El texto tiene un esquema clarísimo. Bueno, aparte de que no hay definición de desobediencia civil, el título es posterior. Él en su texto no explica qué es la desobediencia civil o qué ha hecho, o he hecho esto que es desobedecer, no. Él tiene un esquema. Primero explica cuál es su concepción del Estado. Después
habla del rol y las obligaciones de un individuo en ese estado, ¿no? ¿Qué le exige al estado al individuo? Después, los principios que él tiene y que considera que todos deberían tener, o por lo menos lo que defiende es que los demás tengan principios, como él los tiene. No los suyos, no necesariamente los suyos, pero que tengan algunos. Y cuarto, la petición, ¿no? Pide, ¿no? La emancipación del Estado. Emanciparse uno del Estado y no tener la necesidad de obedecer. Esto es la desobediencia pasiva, que es lo que nos decimos ahora, desobediencia civil pasiva, no violenta y tal. Para Thoreau, todo eso que ahora defendemos tal, es vivir sin necesidad de obedecer, no actuar en un momento, sino esto, vivir sin necesidad de obedecer. Vale, y va a hacer estas críticas al Estado. Primero, falta de libertad. Ciudadanos de Madera, esto es por una cita, para acordarme de leer la cita. Esto es de acuerdo. Sí. Vale, en la mayoría de los casos, está hablando de los ciudadanos, ¿vale? De sus vecinos. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad, esto es desobediencia civil. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral, es decir, no ejercitan. Empiezo otra vez, que me lío. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral, sino que se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras, e incluso se podrían fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio. No tienen libertad, lo que hacen es seguir un patrón ordenado por la sociedad, pero no tienen libertad, no tienen individualismo, esos no son individuos, no deciden por sí mismos. Segundo, que el gobierno es lejano y no tiene autoridad directa. Esto más bien lo expone en la esclavitud en Massachusetts, y me he puesto la cita porque no es propiamente de desobediencia civil. Dice, la proeza del gobernador consiste en pasar revista a las tropas los días señalados. Le he visto a caballo, descubierto y escuchando las oraciones del capellán. Nunca más he visto a un gobernador. Creo que me las arreglaría muy bien sin uno. Sí, no sirve de nada que tengamos un gobernador o un dirigente que sea tan lejano, que no conozcamos, que esté dictando unas leyes, pero nosotros personalmente no lo conocemos, no tenemos una relación directa. Para él, si algo realmente, lo que realmente nos debe importar es lo cercano, es decir, nuestro entorno más cercano. Si hay un tío que tiene un puesto muy importante y está dictando leyes, bueno, a mí qué me importa si no lo conozco. Puedo vivir muy bien sin un gobernador, decía. Obligaciones contra la moral individual. Esto ya lo expone en desobediencia civil, ya lo he dicho. Él desobedece o no tiene necesidad de obedecer porque el Estado le pone obligaciones contra su moral. Entonces, en la medida en que las obligaciones van contra su moral, no tiene necesidad de obedecerlas. Ni esas ni otras. Es decir, las obedecerá según le parezca, en cada caso. Cuáles sean las leyes, imponerlas acaba siendo injusto. Esto también lo he dicho antes. Para Thoreau, cualquier cosa impuesta es injusta. No se puede dominar, no se puede controlar la naturaleza. Las leyes, la sociedad, los consensos, sean cuales sean, esto lo dicen de desobediencia civil, sean cuales sean, son injustos. Acaban siendo injustos. Por muy justos que nos parezcan en un momento, a la larga serán injustos. Y por último, una cita que a mí me gusta mucho, una cuestión que a mí me gusta mucho es que una minoría que se aviene a una mayoría no es siquiera una minoría. Dice aquí, más o menos la cita es esa. Dice, una minoría es impotente mientras se aviene a la mayoría. Entonces no es siquiera una minoría, pero es imparable cuando se opone con todo su peso. Esto obviamente no lo veía bien Emerson, que decía que la mayoría y punto. Aquí lo que tenemos que hacer es controlar y conocer cómo funciona el mundo y estar con las mayorías, que son las que mueven el mundo,
conocerlas, ¿no? Él defendía mucho, por ejemplo, Emerson defiende mucho, por ejemplo, la figura de Napoleón y todo esto, ¿no? El poder y el saber convencer ¿no? Bien, por último, la última cita que tengo ya es esta de Desobediencia Civil, porque claro, hay una cuestión, y es que se trata mucho, y es que si es Thoreau o no anarquista. Porque yo he leído muchos sitios que Thoreau es anarquista, otros sitios donde no se dice nada. Realmente no he leído a nadie decir que no lo es, o dar motivos por los que no lo es. Y me parece un error porque no está bien claro. Es decir, no está claro que él sea anarquista, porque él no obedece, pero no dice desobedecer. De hecho, creo que solo usa desobediencia una vez en todo el texto de Desobediencia Civil. Es decir, solo usa desobediencia una vez. Desobediencia, tal cual, no desobediencia civil. Desobediencia. Y es diciendo que sus vecinos siempre obedecen y no saben desobedecer o algo así. Y es lo único, la única vez. Y él no proclama, él no pide que desobedezcan porque no tiene que haber gobierno y tal, sino que queda un poco entre su estilo habitual irónico y tal, y ¿no? Una caricaturización, y no sabe muy bien lo que está defendiendo, ¿no? Más bien parece que le da igual, ¿no? Y dice aquí, yo creo que el mejor gobierno, porque había dicho la frase esta de el mejor gobierno es el que menos gobierna, ¿no? Y dice, yo creo que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Entonces, claro, esto pues no parece que esté diciendo que no haya gobierno, sino que no nos domine, ¿no? Que no nos controle. Pero es un poco anarquista también, ¿no? Y dice, el gobierno es a lo sumo conveniente, pero muchos gobiernos a menudo son, y todo gobierno alguna vez, un inconveniente. Pero no por ello es menos necesario. La gente ha de tener alguna que otra complicada maquinaria y oír su ruido para satisfacer esa idea de gobierno que tiene. Esto es bastante caricaturesco, y la primera también, es decir, en la primera lo que está diciendo es, no, ¿para qué vamos a gobernar poco? Que no gobierne nada, ¿no? Es un poco en broma, ¿no? Y esta también, está no se sabe muy bien lo que está defendiendo, está caricaturizando a esos que defienden que no haya gobierno, ¿no? Y dice después, pero para hablar en sentido práctico como un ciudadano, a diferencia de los que se autodenominan hombres sin gobierno, solicito no ningún gobierno inmediatamente, sino un mejor gobierno de inmediato. Y esto ya sí que creo yo que es más que ya lo dice más en serio, y realmente la idea es esta, que la cuestión no es que no haya gobierno, ¿no? Aquí está caricaturizando a los que dicen que no haya gobierno porque tal, no. Al margen de esos, lo mejor no es que no haya gobierno, sino que haya un gobierno bueno ahora, en este momento, ¿no? Y termino aquí, porque a Thoreau, lo he escrito aquí, que a Thoreau no le importa la existencia o inexistencia del gobierno. Lo importante es, si lo hay, que sea un buen gobierno. Es decir, que no gobierne, que no pretenda dominar, que gobierne como él defiende que el gobierno que sea la naturaleza, ¿no? Que no podemos dominarla, pues que el gobierno tampoco intente dominarnos, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Pero que haya o no haya, que a él le importa un pimiento que haya o no haya gobierno, si lo hay, que sea bueno, y no vayamos a defender así arbitrariamente, no, que no lo haya. Un poco ahí, pero claro, sigo diciendo, el texto es un poco confuso por ese carácter suyo de caricaturizar todo y de intentar, ¿cómo decirlo? Intentar expresar de forma muy exagerar todo lo que él realmente pues no piensa o no comparte del todo, ¿no? Como si lo defendiera, ¿no? Hasta que al final te das cuenta de que no lo está defendiendo.
Y entonces, por eso no me parece adecuado afirmar rotundamente, como hacen algunos, que Thoreau sea anarquista. Y ya está, no sé si hay alguno por aquí que no haya democracia en América. Y ya, los de ensayos, bueno, eso sí lo he dicho, los primeros ensayos y misceláneos, estos son los ensayos de juventud, en el que está el de el espíritu comercial, y que lo estoy pasando yo a PDF otra vez porque se pasó mal, estaba muy difícil leerlo, y ya está. Y bueno, aquí puse una cosa porque quería hablar de esto. Este libro, no sé si alguien lo conoce. Bueno, primero, esta es la primera portada de Walden. De Walden no voy a hablar mucho, no voy a hablar. Pero bueno, los tíos de Walden, de Stanley Cavell, que es un buen análisis, y esto, que es de Skinner, Walden 2, que yo lo vi el otro día en la biblioteca y dije, pues voy a... La biblioteca no, en Diego Marín. Lo vi así, miré en la otra portada, pero no lo había leído, no sabía muy bien de qué iba. Sabía que tenía algo que ver con Walden y digo, voy a mirarlo, y me pareció horrendo y digo, pues lo voy a meter, voy a hablar un poco de eso, porque es una mierda enorme. Realmente no tiene nada que ver con Thoreau, no tiene nada que ver con Walden ni nada. Lo que Skinner dice es que lo que Skinner propone aquí es una utopía, y lo que Thoreau decía no era una utopía. Lo que Thoreau va a defender, lo que defiende Walden, no es vivir de una determinada forma, sino vivir como uno quiera y no atenerse a un consenso, ni siquiera una utopía, ¿no? Que es a fin de cuentas una decisión de cómo se va a vivir. Por eso me parece a mí me chirría lo que pone ahí arriba, que pone millones de escritores ya han descubierto un mundo mejor. Vamos, sí, hostia, ya han descubierto un mundo mejor, toma ya. Un mundo mejor. Suena publicidad. Suena de puta madre. Bueno, pues momento, ¿no? Más o menos la ilustración en Europa también fracasa mucho, ¿no? Pero bueno, esto era porque no calaba con la religión. Ya en el siglo XVIII, todavía a principios del siglo XVIII, había una mayoría puritana, ¿no? Había una mayoría de puritanos que defendían el contrato social eclesiástico. El contrato social eclesiástico básicamente era que la sociedad estaba regida por unas normas, digamos, de corte político, pero también por la iglesia, pero no por iglesia, digamos, como institución, como en Occidente, sino la iglesia de la zona, ¿no? Iglesias en plural, ¿no? de cada zona, todo bajo la misma ideología, pero diferentes iglesias. Y al principio del siglo XVIII, aparece una corriente individualista con bastante fuerza, aunque fracasará también, que defendía el contrato de gracia, que era digamos, la relación directa con Dios, ¿no? Del individuo con Dios, ¿no? La revelación, ¿no? Todo esto. Mientras que los puritanos lo que defendían es que la iglesia es la que dicta. ¿Y por qué? Porque conoce el dictado de Dios y dicta al pueblo, a la gente, ¿no? Y ya está, no hay contacto directo con Dios. Entre estos individualistas surge una corriente que son las New Lights, las nuevas luces, de Jonathan Edwards, primera mitad del 18, que tienen bastante repercusión. Jonathan Edwards antes era puritano, después se hace individualista, trabaja con muchos autores occidentales, tal. Pero digamos que la corriente, aunque tiene mucha repercusión, y de hecho el individualismo sigue pegando muy fuerte en Estados Unidos y al final triunfa, la corriente del New Lights no termina de cuajar, se juntan con otras corrientes individualistas, pero al final pierden lo que era la esencia de las New Lights, ¿no? Pierden la fuerza. Hemos dicho que surge con la Ilustración ese
esa idea de la independencia norteamericana. Con la independencia y toda la ilustración y tal, se constituye, digamos, una teoría de la libertad que, entre otros, tenía como base pues afirmaciones como las de Hamilton, que es: todo hombre es un bribón que no tiene otro fin en sus acciones sino sus intereses privados. Es decir, esto, a fin de cuentas, lo que va a llevar es al liberalismo norteamericano, ¿no? Y se forma esto, que es una religión, desde el principio, ¿no? Al principio es una religión liberal que se opone al feudalismo. Por cierto, la cita, normalmente las citas van a estar en inglés, pero esta está en español porque no es mía, es de Snyder. Es de un libro que está en la bibliografía después, que es Historia de la Filosofía Norteamericana. Este está en la biblioteca aquí. Bueno, la tengo yo, pero ahora lo dejaré. Bien, en la religión liberal, que en principio era una cuestión más eclesiástica, no estaba tan difundida, era intelectual, a partir de Benjamin Franklin empieza a extenderse a la cultura popular. Y de hecho se expande hasta crear una conciencia, a la conciencia de que hay una sociedad sin clases, libre, de trabajo libre, de desarrollo individual, etc. Este desarrollo, que es, a fin de cuentas, es bastante individualista, lo que provoca es que surge un movimiento unitario. Un movimiento unitario, liderado entre otros por William Ellery Channing. Aparte de ser un movimiento religioso, puramente religioso, ¿no?, que rechaza la Trinidad, la revelación, la predestinación, lo que defiende es la libertad individual. Es decir, Dios, la Trinidad es más bien una herencia de una corriente muy general, pero el tema de la revelación y de la predestinación, sobre todo la predestinación, es muy importante la predestinación. Lo que viene a decir es, Dios no nos ha creado un destino para todos, no estamos destinados no tenemos un destino específico, somos libres, ¿no? Dios nos dota de libertad y alude más a la figura de Cristo como liberador y todo esto. Y da un discurso en 1819 que se llama Unitarian Christianity, cristianismo unitario, que la verdad es que pega muy fuerte. El discurso pega muy fuerte. Creo que no tengo ninguna cita aquí de él. No. Vale. Dentro de este unitarismo surge la primera figura que importante, porque aquí vamos a hablar de Thoreau, pero siempre va a estar presente Emerson. Emerson es un ministro unitario. Pero llega un momento en el que él, que tiene una educación, la verdad, es muy culto, lee muchos autores occidentales, ¿no? Y llega un momento en el que se separa de la religión unitaria y empieza a decir cosas como esta, ¿no? Dice, esto sigue siendo un poco unitario, ¿no? Porque dice: me crees hijo de mis circunstancias, yo escojo mis circunstancias, ¿no? Sigue siendo, lo llamas el poder de las circunstancias, pero es mi poder. El trascendentalista adopta toda conexión con la doctrina espiritual, cree en el milagro, en la perpetua apertura de la mente humana a los nuevos influjos de la luz y poder, cree en la inspiración y en el éxtasis. Sigue muy a la par del unitarismo, pero aún así chirría un poco. Este no es el discurso más importante que da. Él tiene no lo pongo después, tiene un discurso, vamos a ver si lo digo aquí, no, vale, él da un discurso en el 37 o 38, ¿será? ¿O es en el 39? No me acuerdo, creo que era en el 39 o algo así, o el 38 o 39, bueno, da igual. Da un discurso en la Facultad de Teología, lo tendré puesto aquí. En el 38, sí. Él da un discurso en la Facultad de Teología
en el que expone una espiritualidad basada en la intuición y el misticismo, y una comunión con la naturaleza. Es decir, hasta aquí no había mucho problema, porque realmente el unitarismo defiende el Dios como unidad, ¿no? Entonces, digamos que es un poco más panteísta, pero no termina de... Pero claro, aquí Emerson ya en ese discurso empieza a defender la predestinación, y eso no cuaja con los unitarios. No cuaja del todo porque, claro, los unitarios tenían que criticar la predestinación para defender la libertad. ¿Y qué va a decir Emerson? La conducta de la vida se publica en el 60, pero el ensayo, digamos que es anterior, ¿no? Y tiene ensayos anteriores. Si hemos de afirmar el destino, no estamos menos obligados a afirmar la libertad, la significación del individuo, la grandeza del deber, el poder del carácter. Todos los hombres de éxito convienen en una cosa, que son causacionalistas. Creyeron que las cosas no sucedían debido al azar, sino por ley, que no existía un solo eslabón débil o roto en la cadena que une la primera con la última de las cosas. Es decir, que tenemos que aceptar que hay un destino, que hay una predestinación, pero no por eso vamos a ser menos libres, no por eso vamos a renunciar a dominar nuestro destino, a conocerlo y a controlarlo, ¿no? Y a ser dueños de nuestro destino y a generar nuestras circunstancias, como decía justamente antes en el otro fragmento, ¿no? Bien, esta corriente, este nuevo pensamiento de Emerson, él lo titula, él lo llama trascendentalismo, lo llama así, es su trascendentalismo, ¿no? Es más, defiende más un misticismo, una comunión con la naturaleza, la ley de la naturaleza se revela, no solo la conocemos, ¿no? Y publica un ensayo que es Naturaleza, en el 36, antes de su discurso, que ya empieza a exponer estos principios. Él básicamente lo que hacía era conferencias en templos, en iglesias y ese tipo de cosas, ¿no? Y es así como cobra importancia y realmente se hace con un entorno social, ¿no? Se mete en un entorno social muy, muy favorable para él, conoce a muchos intelectuales y forma lo que se llama el Transcendental Club, primero con conocidos suyos, después ya empieza a apuntarse más otros intelectuales, ¿no? Conforme él va dando charlas, va conociendo a gente, ¿no? Y digamos que hay una serie de personajes importantes de la época que se apuntan al Transcendental Club, ¿no? Que son más habituales, que son Henry Goethe, o Hedley, no sé cómo se pronuncia, Amos Bronson Alcott, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller, Thoreau, obviamente. Schenning era el sobrino del unitario, y Elizabeth Peabody, entre otros. Y luego hay unos más intelectuales que simpatizaban, por decirlo así, que son, por ejemplo, Walt Whitman, Melville, Carlyle y Dickens, por ejemplo. Hay muchos más, ¿no? Realmente tenía muchísimos contactos Emerson. Y empieza a publicar una revista que es El Dial, ¿no? La Esfera, ¿no? Que la editaba Elizabeth Peabody. La revista no dura mucho, como veis, pero tras la muerte... Pero bueno, Thoreau. También en español algunos profesores dicen Thoreau. Toro bravo. Bien. Como sabemos, vamos a empezar con un poco de antecedentes. Como sabemos, los colonos, pero los primeros habitantes, ¿no? Los primeros inmigrantes que llegan a América, que forman, digamos, un pueblo, eran en su mayoría puritanos, congregacionistas, que se oponían al calvinismo ortodoxo y querían ir a América para formar su sociedad, para escapar, sobre todo emigrantes de Gran Bretaña, algunos franceses que, sobre todo como Thoreau, la familia de Thoreau, emigran tras el edicto de Nantes, la revocación del edicto de Nantes, etcétera, ¿no? Entonces
se forma realmente, la sociedad que se forma ahí es especialmente religiosa, ¿no? Tiene una variedad, pero hay una mayoría de puritanos y sobre todo opuestos al calvinismo. Entre sus bases intelectuales más fuertes está Petrus Ramus. Petrus Ramus no vivió en América, no recuerdo de dónde era. A lo mejor era francés o no sé. Da igual, eso no importa, lo cogen como base, lo toman como base, ¿de acuerdo? De su ideología, porque realmente lo que montan ellos es una nueva ideología, sobre todo en el centro así más intelectual, que era Nueva Inglaterra, ¿no? El tema de Nueva Inglaterra, que es la zona de Massachusetts, creo que Nueva York y algún estado más, ¿no? La zona del noroeste, más o menos. Bien, enseguida llegan textos, sobre todo a los intelectuales más religiosos, que eran los que tenían acceso a esos textos, ¿no? De la ilustración europea. Llegan sobre todo Hobbes, Bacon, Newton, Locke, ¿no? Newton, entre otros, tiene mucha repercusión, pero también Hobbes es muy importante. Y se forma lo que es una ilustración americana, que dará pie a la independencia. Aunque después de que llegue la declaración de independencia y tal, digamos que la ilustración fracasa. No hay una fuerza, la ilustración americana no tiene tanta fuerza como para calar en la ideología puritana del momento.